grandes próceres, sino, viste que siempre nos olvidamos de las figuras de las segundas o terceras líneas, que son los más dañinos a veces, ¿no? Quizás no tanto el que está arriba, sino los que actúan abajo. Y entre esos hablo de no solamente funcionarios, sino empresarios de la época, gente que influyó en la época, ¿no? Sí, sobre todo... ¿O está olvidado eso en hoy con el acceso a la internet, sí, los chicos te vienen con las dudas ya. O sea, yo vi esto, yo encontré esto, yo quiero saber si es verdad, si es así como dicen, si... ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? ¿Quién fue tal persona? Especialmente el mundo empresario llama mucho la atención. Sí. De hecho, ellos te plantean ciertas cosas. Me acuerdo, uno de los debates que se dio en uno de mis cursos fue en torno a la figura de Ledesma. Porque ellos habían encontrado, en uno de mis cursos, en sociología, habían encontrado... la película que hicieron Eduardo Aliberti y otros sobre lo que fue la noche del apagón. Entonces, les llamaba mucho la atención en ese momento de la historia que se hubiese prestado para ser un centro clandestino de detención un ingenio. Y se preguntaban qué había pasado con eso, cuál había sido el tema, cómo había seguido la causa judicial. O sea, fue todo un diálogo muy, muy amplio. Y últimamente Sí, y asociarlo a la góndola del supermercado, no en el paquetito de azúcar. Vos, si este apellido, esta marca, una marca es un apellido que es parte de la historia. Es como muy llamativo para ellos. En ese sentido, tenés una amplitud de cosas. Creo que últimamente... está muy focalizado en lo político, pero también está pensándose mucho en lo económico. Quien más les pone ese empeño creo que es la figura de Donald Trump, que le llama la atención como un empresario que se proyecta a la política, y en eso lo relacionan mucho con nuestra realidad local. Hacen la comparación, ¿no? Hacen las comparaciones y se preguntan muchas cosas. ¿Qué interesa ahí detrás de acceder a un cargo político cuando te manejas dentro del mundo de la empresa y del dinero? ¿Por qué razón? ¿Qué importancia tiene el Estado? Y esos son los mismos chicos que también vos tenés en el terciario. O sea, hoy que vos tengas las facultades en asamblea permanente, ¿sí? Y una discusión importante por parte de los jóvenes tiene que ver con esta realidad, con que no son chicos a los que ya te podés caminar como hace generaciones antes. Es impresionante que se plantee una resolución como la 2010 creyendo que nadie va a leer cuando te dicen no voy a abrir, que te están cerrando la carrera. O sea, quedó re claro. El ítem aula, por ejemplo, en docencia, fue así. Trataron de caminarte diciéndote, le vamos a dar un premio. No es un premio, es un doble descuento. Lo mismo pasa con esto. Aparte, después refrendarlo con un decreto. No hay decisión más autoritaria, más brutal, más inconsulta, más poco caballerosa y poco ciudadana que largar un decreto, ¿sí? Así de la nada. Porque aparte, esta situación de gobernar por decreto no es normal. No es lógica. No podemos gobernar por decreto. Tiene que haber habilidad para sentarse y debatir y bancarte la discusión, porque lo que sucede acá es que nosotros no estaríamos como grandes bancándonos la discusión del otro que disiente. Y ahí se cae uno de los grandes fantasmas. Durante muchos años se sostuvo de que no se podía pensar distinto. Sí se puede pensar distinto, lo que vos tenés que aceptar es que cuando construís política no lo podés hacer desde la figura de la monarquía. La monarquía no existe en la Argentina. La Asamblea del año 13 pasó. Más allá de que le guste a mucho o todavía no le guste, en 1813 dijimos no hay más títulos nobiliarios. Por lo tanto, virreyes no tenemos más, reyes no tenemos más. Los gobernadores tienen que sí o sí sentarse a debatir con sus legisladores las políticas mismas que aplican. Nadie dice que no administren. Pero este tipo de medidas que vienen a cerrar, porque aparte si vos viste lo que fueron las carreras prioritarias son muy pocas, y vienen a plantear el cierre de una cantidad enorme de carreras. Estamos hablando de más de 60 institutos. Vos decís... es una locura, vas a tener estas consecuencias. Romina, gracias por venir. No hay problema, muchas gracias. Bueno, has hablado de todo un poquito, te vamos a seguir invitando porque es interesante lo que nos plantean. Hemos ido escuchando todas las voces a propósito de este tema, ¿no? Romina Martínez, profesora de Historia, da clases en varios colegios, de todo tipo. Bueno,
Romy, gracias. No hay problema, muchas Gracias gracias por a venir. ustedes. Juan